Bien, muy buenas tardes. Vamos a darle la bienvenida a todas y todos quienes se unieron a este seminario, a los profesionales de la salud presentes, miembros de la comunidad académica, estudiantes. El seminario que nos reúne hoy tiene como objetivo diseminar resultados iniciales del estudio ANIT COVID-0383 titulado Una evaluación rápida de percepciones de trabajadores de salud y usuarios sobre la atención de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Chile. En este seminario abordaremos los resultados iniciales de este estudio. Este es un proyecto desarrollado por la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A grandes rasgos, les adelanto parte del programa. En una primera instancia tendremos dos presentaciones de parte de los investigadores responsables de este estudio, y en una segunda parte tendremos un panel de conversación con invitados especialistas y pertenecientes a distintas organizaciones en el que esperamos discutir y conversar en base a los resultados planteados. Bien, entonces para iniciar las presentaciones, la primera exposición la realizará la doctora Marcela González, quien es directora alterna de este proyecto, académica de la Universidad Católica, enfermera y doctora en antropología médica, que nos contará sobre el marco general de este estudio, sus antecedentes, objetivos y desarrollo. Les comento también que las preguntas del público serán recogidas al término de las presentaciones y del panel de conversación para que de todas maneras las vayan registrando en el chat del Zoom. Bien, Marcela, cuando quieras comenzar. Muchas gracias, Francisco. Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de dar inicio a este seminario y poder compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido a partir de esta investigación. Y para comenzar este seminario nos gustaría, en primer lugar, compartir con ustedes algunas características del proceso de investigación y del desarrollo del estudio, ya en términos del trabajo que hicimos como equipo de investigación, pero también del trabajo que hay tras la recolección de datos. ¿Ya? Así que en caso de que algo se me olvide, que quiera interrumpirme Cristian, Paulina, Ivonne, siéntanse libres de hacerlo, ¿ya? Entonces la estructura de esta presentación es la siguiente. Primero vamos a revisar algunos antecedentes generales del estudio y su objetivo general. Luego les voy a contar acerca del equipo que compone este gran proyecto, y en tercer lugar vamos a conversar acerca de la metodología para el estudio. Le pido al Francisco que cuando me queden 5 minutos para terminar me avise, porfa. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces con los antecedentes y el objetivo del estudio. Y para esto es importante que ustedes se sitúen en el año 2020. Ya, esta es una investigación que nace tempranamente, 2 a 3 meses después del inicio de la pandemia, y por lo tanto, en ese momento nosotros decidimos comenzar este estudio porque ya había cierta evidencia que ahora, ¿no es cierto?, se ha confirmado acerca del efecto que había tenido la pandemia, ¿no es cierto?, hasta ese momento, tanto a nivel de desbordar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, como también debido a la carga importante que había generado para quienes estaban trabajando en el sector salud. Y en tercer lugar, debido a la incertidumbre, a los temores y a los efectos en la salud y bienestar de las personas que se veían afectadas por el COVID-19 y también la sociedad en términos más generales. La investigación también nos decía, los antecedentes, que existen una serie de factores o elementos que vienen a influir en el comportamiento de los trabajadores de la salud frente a situaciones de epidemia. Y esto puede afectar no solamente su bienestar personal, sino que también la calidad de la atención que pueden entregar bajo situaciones con alta presión asistencial, estrés y carga laboral. Ya algunos de estos elementos que la literatura menciona tienen que ver con el miedo al contagio, con la preocupación por el bienestar personal, pero sobre todo de la familia, con el estigma asociado a ser trabajador de la salud y estar dando respuesta a una pandemia, el estrés, los dilemas éticos que emergen a partir de la propia práctica clínica, y por lo tanto se comenzaba a configurar un escenario donde para nosotros era muy importante poder explorar las opiniones de los trabajadores de la salud.
Y ya más en el contexto local, la pandemia, ¿no es cierto?, en ese momento y actualmente también ha exigido del sistema de salud una respuesta bien específica, pero a la vez compleja y dinámica, que ha ido cambiando a medida que va pasando el tiempo. Estas imágenes que ustedes ven ahora en la pantalla dan cuenta de lo que emergía en los medios de comunicación en mayo del año pasado, que fue cuando este proyecto estaba comenzando, y las noticias con respecto a la situación de los trabajadores de la salud eran bastante frecuentes, y por lo tanto este grupo profesional tomó un rol central, preponderante desde el inicio de la crisis. Y actualmente, ¿no es cierto?, ya contamos con evidencia local acerca del impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de los trabajadores de la salud. Y es en este contexto entonces que nosotros decidimos desarrollar este estudio, principalmente pensando en que había una necesidad que cubrir que tenía que ver con que desconocíamos cuál era la experiencia, las percepciones de los trabajadores de la salud del sistema público y consideramos que era fundamental conocerla debido a que eran actores principales frente a la respuesta del sistema. El objetivo general de este estudio, como aparece en esta diapositiva, tiene que ver con explorar la percepción de los trabajadores de la salud y de los pacientes sobre el COVID-19 y la respuesta sanitaria en Chile. Entonces, nuestra intención es poder obtener datos de los actores fundamentales que están al centro del fenómeno que estamos observando. Y estos son los objetivos específicos. Ya en primer lugar está poder identificar las percepciones de los trabajadores de la salud en relación a la atención de los pacientes con COVID-19 y a la respuesta organizacional frente a la pandemia. Por otra parte, también buscábamos identificar las percepciones de los pacientes que han recibido servicios por sospecha o diagnóstico de COVID-19 sobre la experiencia de atención y la respuesta en general del sistema de salud. Y en tercer lugar, queríamos identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la respuesta a esta pandemia, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo reportado por trabajadores de la salud y pacientes, que nos permitan prepararnos de mejor forma o fortalecer la respuesta que el sistema está dando frente a la pandemia y frente a futuros eventos similares. Como les contaba inicialmente, la segunda parte de esta primera presentación tiene que ver con el equipo de trabajo. Ya van a ver que este es un elemento muy importante para el estudio. Aquí les presento al equipo de académicas y académicos que componen este gran equipo y quiero destacar que este es un estudio que principalmente que emerge de la Escuela de Enfermería, como decía Francisco anteriormente, pero que además cuenta con la participación de enfermeras que no solamente se dedican al mundo académico, no solamente hacen docencia o investigación, sino que también tienen experiencia clínica en las áreas en las cuales nos interesaba explorar el fenómeno de interés. ¿Ya? Y en tercer lugar, destacar de este equipo también que está como parte de los integrantes la doctora Cecilia Vindrola. Ella es profesora del University College London y ya voy a hablar en más detalle acerca de la colaboración que tenemos con ella en estos momentos. Pero este equipo además está siendo y ha sido enriquecido por los tesistas que nos están acompañando y que han desarrollado sus proyectos a partir de esta investigación. Actualmente tenemos a 4 tesistas, todos de magíster, uno de magíster de salud pública, ¿no es cierto? Ya conocieron a Francisco, él está desarrollando un estudio que tiene que ver fundamentalmente con las experiencias de los trabajadores en el contexto de la atención primaria y su bienestar durante la pandemia. Está Cristian Pérez, enfermero, profesor de la Universidad de Chile, que está explorando la experiencia de los pacientes que vivieron el diagnóstico, ¿no es cierto?, el proceso de la enfermedad y recuperación del COVID-19 con cuidados domiciliarios principalmente.
Está también Macarena Rojas, enfermera que trabaja en cuidados intensivos y que ella está estudiando, ¿no es cierto?, las implicancias de los cambios organizacionales sanitarios en el cuidado de enfermería de los pacientes críticos en el contexto de la pandemia. Y la Constanza San Martín, enfermera también, que actualmente se encuentra en región, y ella se está enfocando en las experiencias de los enfermeros de unidades de urgencia, específicamente levantando las motivaciones para continuar entregando cuidados en hospitales públicos en el contexto de la pandemia. Y ahora contarles un poquito de la colaboración que tenemos con el REAL. El REAL es un laboratorio del University College London que se dedica a hacer investigación cualitativa, rápida y en respuesta a crisis sanitarias, problemas de salud pública que tengan algún componente relacionado con política pública, ¿ya? Y este equipo está liderado por Cecilia Beindrola, que es una de nuestras coinvestigadoras, y también por Ginger Johnson. Las dos son antropólogas médicas. Cecilia además es de Argentina. Con este equipo nuestro estudio de cierta manera emerge porque el equipo de REAL decidió hacer un estudio en el Reino Unido acerca de las experiencias de los trabajadores y a través de sus redes de contactos invitó a investigadores de distintos lugares del mundo a unirse a este proyecto y tener una serie de estudios espejos que exploraran la misma experiencia. Entonces fue allí cuando nosotros también aprovechamos esta oportunidad de colaboración internacional y nos sumamos a esta iniciativa. Actualmente hay 24 equipos en 24 países diferentes trabajando en este estudio espejo. Ahí abajo en la segunda imagen está la red. Estamos nosotros ahí graficados también como el equipo que viene desde Chile y a través de esta colaboración lo que hacemos es poder ir comparando nuestros hallazgos, generando resultados que nos permiten realizar generalizaciones regionales, por ejemplo. Actualmente estamos trabajando en un manuscrito con el equipo de Argentina y también con el equipo de Brasil. Entonces ha sido un proceso muy interesante y enriquecedor, además que metodológicamente ha sido un gran aporte también. Y ahora me voy a meter más de lleno en el desarrollo del proyecto y contarles en primer lugar que este es un estudio que sigue una metodología, un diseño cualitativo de evaluación rápida, ¿no es cierto? Esto ya lo voy a explicar en más detalle. Es un estudio espejo, como les decía, a partir del iniciado por REAL en Reino Unido y nosotros realizamos la recolección de nuestros datos el año pasado en el periodo entre julio y diciembre, en 5 regiones. Esa era fue una de las modificaciones que le realizamos al estudio. Si ustedes ven al lado izquierdo hay una imagen, ese fue nuestro primer afiche para comenzar a reclutar participantes y en ese momento solamente habíamos considerado que participaran personas de 3 regiones distintas, que eran las regiones que en esos momentos tenían el número más alto de casos reportados, ¿ya? La región metropolitana, Antofagasta y la Araucanía. Y a medida que fue pasando el tiempo y fue cambiando el perfil epidemiológico relacionado con COVID-19, fue que decidimos incluir también a la región del Biobío y Atacama. Los resultados que ustedes van a conocer el día de hoy fueron producidos a través de una serie de entrevistas que realizamos fundamentalmente con enfermeras y profesionales médicos, también con algunos gestores, jefes de unidades en 3 áreas específicas, en unidades de cuidado intensivo, en servicios de urgencia y en el contexto de la atención primaria de salud, todos ellos trabajando en el sistema de salud público. En total de este estudio participaron 44 personas. De estas 44 personas, 9 son pacientes y el resto son trabajadores de la salud. ¿Ya? Eh, Ahí debiese decir 34, no 35, hay un error en mi matemática. Como pueden ver, la mayor parte de los participantes
fueron funcionarios o trabajadores de la salud de unidades de cuidados intensivos. Y con respecto a su perfil, contarles algunos detalles. 23 de ellos eran enfermeras o enfermeros, 11 profesionales médicos, y aquí está la distribución de los participantes de acuerdo a la región. Muy interesante, no pudimos finalmente reclutar participantes de la región de Atacama, pero de las otras 4 regiones sí logramos recolectar información, y por supuesto de la región metropolitana es de donde emerge la mayor parte de los relatos. Y en cuanto a la experiencia profesional de estos trabajadores, fíjense que la mayoría de ellos tenía 4 o más años de experiencia clínica, ¿ya? Inicialmente, cuando partimos la investigación, quisimos focalizarnos en aquellos que tuviesen más experiencia. A medida que pasó el tiempo y continuábamos con el reclutamiento, nos abrimos a la opción de incluir en el estudio personas que tuviesen menos experiencia clínica, sobre todo porque sabíamos que era una realidad que en muchas unidades se estaban incorporando profesionales con menos experiencia, y también porque las personas nos lo pidieron. Y luego de tener la aprobación del comité de ética, se incorporaron algunas personas con menos años de experiencia profesional. Bueno, con respecto al reclutamiento ya les he adelantado algunos elementos. Es importante, considerando el contexto de la pandemia, recordar que debido a esto fue un reclutamiento 100% online. Utilizamos las redes sociales y profesionales para diseminar, ¿no es cierto?, difundir más bien, para difundir esta investigación, y construimos un formulario online donde los trabajadores de la salud podrían incluir inmediatamente sus datos sociodemográficos, firmar de forma electrónica su consentimiento informado, ¿ya? Y al mismo tiempo podíamos inmediatamente recolectar información con respecto a la unidad en la que trabajaban y sus años de experiencia. Luego, la recolección de datos la hicimos a través de entrevistas semiestructuradas, y estas entrevistas se hicieron en la plataforma Zoom o a través de llamados telefónicos. Todas las entrevistas fueron grabadas con autorización de los participantes, se hizo grabación de voz de las entrevistas, y luego fueron transcritas palabra por palabra. Luego pasamos a la etapa del análisis, ¿ya? El análisis, como ven aquí, tuvo 2 etapas, una inicial y luego una que tomó más tiempo y que fue más lenta también. La etapa inicial de este estudio en términos del análisis emerge de las metodologías que utiliza el REAL, eh, y que no es cierto que el equipo de Cecilia ha difundido y trabajado hace bastante tiempo. Y uno de los elementos que utilizan para la metodología cualitativa rápida en pandemia tiene que ver con utilizar una hoja de registro rápido, ¿ya? Aquí yo pegué una imagen, ¿no es cierto?, de cómo podría verse esta hoja de registro. Como ustedes pueden ver allí, ¿no es cierto?, es simplemente una especie de hoja en formato Excel o Word incluso, donde en uno de los costados, en uno de los ejes aparecen las preguntas de investigación o los ejes en los cuales están interesados los investigadores, y luego hay espacio para ir completando con los datos de cada una de las entrevistas. ¿Cómo funcionó esta primera etapa? Cada Francisco, miembro, Marcial. ya, gracias Francisco. Cada miembro del equipo lo que hizo fue que tras hacer una entrevista, registró sus impresiones acerca de la entrevista en esta hoja. ¿Ya? Esto nos sirvió muchísimo, nos sirvió mucho para poder inmediatamente comenzar a consolidar la información incluso antes de tener la transcripción, ¿ya? Y nos sirvió también para poder ir identificando aquellos aspectos críticos que estaban emergiendo de los datos, ¿ya? Ahora yo les voy a mostrar cómo era que se veía la nuestra cuando la empezamos a completar, ¿ya?
Aquí hemos resguardado, protegido la identidad de los participantes, pero esta es la forma en que cada uno de los investigadores entrevistadores fueron completando las hojas de registro rápido. Y luego se realizó un proceso de análisis de contenido temático orientado también a partir de esta hoja de registro, donde generamos códigos para luego unirlos en categorías y poder identificar cuáles eran los grandes temas que emergían en esta investigación. Con respecto al proceso, destacar dos elementos. Por una parte, que como este es un equipo de investigación tan grande, nosotros nos unimos en pequeños equipos o subequipos de acuerdo al área de interés y de experiencia profesional que tenían los investigadores e investigadoras. ¿Ya? Y por lo tanto trabajamos en torno a 3 equipos conformados por académicos y por tesistas, ¿ya? Y cada equipo estaba a cargo de hacer reclutamiento, de ejecutar las entrevistas, ¿no es cierto? Y de participar en reuniones, algunas grupales, pequeñitas, o con el grupo ampliado. Este es otro de los aspectos que también emerge de la perspectiva de real, que tiene que ver con que el trabajo en equipos ampliados requiere de cierto orden y metodología también para poder llevar a cabo el estudio. Los desafíos en esta investigación fueron diversos. Algunos tienen que ver, yo diría, el principal con el proceso de reclutamiento. Nos costó muchísimo poder alcanzar la saturación, nos costó muchísimo poder entusiasmar a los trabajadores de la salud a que participaran de la investigación, a que más bien tuviesen el tiempo para hacer la entrevista. La mayoría de las personas nos dijeron que era importante, que era interesante, pero obviamente cuando están dando respuesta a una pandemia, el tiempo libre y el espacio que se le puede dedicar a una investigación es muy reducido. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con la coordinación del equipo, ya que al tener un equipo grande hay que organizarse muy bien con respecto a la forma en que vamos a entregar información, a la forma en que vamos a constituir equipos, cómo se van a tomar los acuerdos, y esto también impacta en el tercer componente que tiene que ver con el proceso de análisis. Al tener un equipo tan grande es imposible que todos puedan ver todos los datos y por lo tanto también es importante tener una estrategia que nos permita abordarlo desde una perspectiva que nos permita profundidad, pero también coherencia y congruencia en los resultados que estamos generando, además del rigor metodológico. Y para terminar, esta es mi última diapo, Francisco. Contarles que estos son algunos de nuestros productos. Por una parte, estamos generando un protocolo de entrenamientos para trabajadores de la salud que tiene que ver con recomendaciones para poder fortalecer la preparación de los trabajadores frente a futuras pandemias, y es a partir de la experiencia de los propios entrevistados. Por otra parte, estamos construyendo un manual de investigación cualitativa en contextos de crisis sanitarias con un enfoque más bien práctico para equipos de investigación a veces que son clínicos, que les cuesta encontrar material y que esté en español. Y ustedes están siendo parte en estos momentos del primero de una serie de seminarios que estamos desarrollando. El segundo seminario tiene un énfasis en APS, el tercero tiene un énfasis en los resultados de las tesis de magíster de nuestros estudiantes, además de los manuscritos en los que estamos trabajando actualmente, uno que tiene que ver con las experiencias de la unidad de cuidado intensivo, salud mental como una segunda gran temática, la atención primaria de salud y uno abocado al componente metodológico de la investigación. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Cristian Montenegro, ¿no es cierto?, para que les presente los resultados emergentes de esta investigación y muchísimas gracias por su tiempo. Bien, agradecemos la presentación de Marcela y a continuación seguiremos con la presentación Mirando la pandemia desde la UCI, experiencias, aprendizajes y propuestas de los trabajadores de salud, a cargo del doctor Cristian Montenegro, director del proyecto, académico de la Universidad Católica, sociólogo y doctor en métodos de investigación social, especialista en investigación cualitativa en salud. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marcela, también por hacer una excelente introducción. Probablemente podríamos hablar mucho sobre el proceso mismo de hacer este estudio, porque obviamente en las circunstancias en las que lo hicimos,
y con el público con el que trabajamos estaba todo era todo distinto al día a día. Entonces, creo que es importante enfatizar eso para entender un poco los resultados también. Entonces, bueno, nosotros, como ustedes vieron, cubrimos varios niveles de atención. En la lógica de ir haciendo análisis diferenciados por nivel, ¿no? Un análisis por APS, análisis por urgencia y análisis por UCI. UCI obviamente fue de alguna forma el protagonista de la respuesta sanitaria principal, ¿no? Y por lo tanto era importante para nosotros partir con esto, porque probablemente es donde los testimonios también han sido más vehementes hasta cierto punto en relación a la gravedad de la situación. Son dos secciones de esta presentación. Primero vamos a hablar de los resultados, obviamente, y luego algunas conclusiones y propuestas a partir de esto. Como ustedes saben, en el análisis cualitativo uno básicamente toma el material y empieza a distinguir ciertas categorías dentro de él. Nosotros distinguimos 4 ejes principales. El primero tiene que ver con la incredulidad, la incertidumbre y el miedo, que tiene que ver también con una sucesión temporal, ¿no? Este fue el comienzo. Luego hay una reorganización y lo que nosotros llamamos una usificación de la respuesta. Un tercer eje son los efectos de esta reorganización, que son diversos y probablemente es lo que nos va a tomar más tiempo, donde tenemos más material. Y finalmente aprendizajes y propuestas de los mismos trabajadores. Vamos a hacer un uso bastante intensivo de citas directas a lo que los trabajadores dijeron, porque una de las cosas que más nos importa de este estudio es justamente darle voz a los trabajadores y no sobreinterpretar lo que ellos dijeron directamente. Entonces, en esta primera fase, ¿no?, de incertidumbre, incredulidad, hay claramente una suspensión de las certezas generalizada, que también tiene que ver con una suspensión de las rutinas y de lo esperable del día a día, ¿no? Y eso tiene harto efecto, es algo que nosotros hemos discutido harto, efecto en las relaciones interpersonales, efecto en la jerarquía dentro de las organizaciones, efectos más subjetivos también en la seguridad. Son varias las fuentes de incertidumbre, por un lado el comportamiento de la enfermedad principalmente, la falta de una estrategia general y local de enfrentamiento, y cada vez que había una estrategia, el hecho de que durara muy poco, es decir, que estrategias se fueran superponiendo unas a las otras. Y la falta de equipos de protección personal. Un factor central en los testimonios es el miedo a contagiarse y a contagiar también. Aquí hay dos citas directas. Jorge, médico de la región metropolitana, nos dijo, mirando en retrospectiva las primeras reuniones de febrero, es decir, febrero 2020, yo iba súper lateado, la verdad, porque sentí que habían reuniones todas las semanas con protocolos que cambiaban cada 3 días y todavía no nos llegaba ni un paciente. La verdad, las primeras reuniones yo decía, chuta, ¿será para tanto la cuestión? Entonces, en varias partes aparece esta como incredulidad, ¿no? Como, es tan así. Otra cita de Clara, enfermera en la región metropolitana, el equipo estaba muy asustado, no habíamos tenido nunca un paciente en estas condiciones, no habían llegado a Chile entonces. Era temor e incertidumbre. Y ahí me tenía que reunir con todos los turnos explicándoles que ellos saben trabajar, que ellos saben manejar aislamiento, que esto no es nada nuevo, que es otro paciente aislado. Entonces aquí, en este testimonio es súper revelador porque muestra un poco el ambiente, ¿no? Un poco insegurización de los propios conocimientos de cara a algo que se desconoce. Hay luego un momento, obviamente esto no son como etapas rígidas, ¿no? Y en cada lugar esto va variando, pero hay una especie de organización inicial, una cierta planificación o reuniones. En algunos casos esas reuniones se fueron dando desde febrero, a partir de las noticias que llegaban de Italia, de España o de China. En algunos lugares se fueron dando después. Pero de todas maneras la demanda por atención supera la expectativa inicial de los trabajadores. O sea, en ningún caso fue posible vislumbrar con toda la gravedad en aquellos primeros momentos lo que estaba pasando. Uno, leyendo estos testimonios, uno tiene que pensar bien como en la función de los planes en general, como qué es un plan, ¿no? ¿Qué significa un plan? Porque uno piensa que un plan es como imaginar una sucesión de eventos futuros que nos permita
organizar nuestra acción. Pero en el caso de los testimonios, lo que muestran es que juntarse a conversar tenía más bien la función de empezar a imaginar qué era esto, empezar a hacerse una idea de lo que estaba pasando y darse una especie de tiempo. Nunca pensamos, dice una enfermera Antofagasta, que íbamos a tener que abrir de partida 5 COVID, una UCI nueva. Siempre pensábamos que íbamos a estar con la UCI quizás con las 12 camas y que no nos iban a llegar tantos pacientes graves. Yo creo que todo esto se desbordó, como que ninguna planificación fue la adecuada. O sea, cualquier planificación se vino abajo. Eso dice Javiera, eso resuena en varios testimonios. No es universal, porque en algunos casos sí hay un proceso de planificación, pero lo que sí es común es que los procesos de planificación terminaban siendo desbordados o nunca eran suficientes. Esta como segunda parte nosotros le llamamos usificación, vamos a explicar por qué. Surge como un cierto imperativo que contiene una tensión interna. Este doble imperativo es, por un lado, resguardar la seguridad propia y al mismo tiempo ampliar la capacidad de atención. Y estas dos cosas son hasta cierto punto contradictorias en el contexto del COVID. O sea, ampliar la atención mientras se resguarda la seguridad vuelve mucho más compleja esa ampliación. Este es un criterio predominante, particularmente en la primera etapa de la definición de la respuesta de la UCI, y hay una tensión inherente. La orientación a la ampliación pone el recurso humano en el centro de la preocupación, especialmente el entrenamiento del personal. Dice Clara, a ver, hubo que reorientar todo. Nosotros como UCI íbamos a recibir a los pacientes de UCI COVID, por lo tanto había que reorganizar la unidad completa, partiendo por cuál iba a ser el flujo, por dónde iban a entrar, por dónde iban a salir, cómo iban a llegar, dónde se iban a lavar las manos, la gente que venía, dónde iban a dejar las EPP. No teníamos los receptáculos ni contenedores amarillos. Teníamos que empezar a pensar cómo iba a ser esta realidad. O sea, había muchas preguntas, mucha falta de certeza, pero esto al calor de una demanda creciente, o sea, sin mucho tiempo tampoco para realmente hacer un plan acabado, sin tampoco seguridad de si era posible hacer un plan, porque para hacer un plan uno necesita recursos, uno necesita saber con qué cuenta, pero no había conciencia de con qué se contaba tampoco. Se instala una lógica entonces de trabajo orientada a ampliar la capacidad de atención, intensificando el uso del recurso existente, e incorporando rápidamente personal a la UCI. Vamos a hablar un poco más de eso después porque es un elemento clave, el tema de la incorporación de personal nuevo. Hay una reconversión de espacios y de recursos, una transformación de unidades en UCI, y pese a la incertidumbre, y esto es interesante, surgen algunas fuentes de información que no siguen los canales tradicionales. Aquí hay una cita de Soledad, enfermera de la Metropolitana, dice, nosotros miramos más la información directa que daba la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Los reportes de gobierno no eran tan claros con la realidad, por lo menos del intensivo. No reflejaban la realidad que sentimos nosotros. Ahora, esta preferencia por la información de la Sochimi, por ejemplo, no se explica solo por su regularidad o su claridad, sino porque los datos se recogían directamente desde la UCI. O sea, UCI por UCI había un llamado donde se hacía un conteo. Por lo tanto, había más confianza en esa información que en la otra información que estaba entregando el gobierno en ese momento. La Sochimi, ¿y por qué hacemos énfasis en esto? Creemos que es importante pensando en futuras crisis. Además de ser un canal de información, es una fuente de reconocimiento, porque lo que se da en este momento es una disonancia en los trabajadores. Los trabajadores ven una realidad en la UCI y al mismo tiempo ven un mensaje de la autoridad que no da cuenta de esa realidad, que incluso es contradictorio con esa realidad. Un mensaje de la autoridad que es tranquilizador, que un poco le baja el perfil a la situación, mientras que desde la UCI se ve en toda su gravedad la situación. Entonces, incluso para entender los problemas de salud mental de los trabajadores, es importante entender eso, porque significa como negar la realidad tal y como la están viendo los trabajadores. Y fuentes como la Sochimi fueron importantes un poco en reducir esa sensación de disonancia. Ahora, pese a la diversidad, los testimonios dan cuenta de alguna forma de la huella que dejan las decisiones de la autoridad. La autoridad pues apuesta por la UCI, lo sabemos, como la respuesta principal. Y esa apuesta tiene una consecuencia, en el fondo.
es vivida en la UCI, de distintas formas. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las formas? Por un lado está el efecto en los equipos, que gira sobre todo en torno a la formación. La ampliación de la UCI implica apertura de nuevas unidades en espacios que originalmente no estaban destinados para ello, y el desarrollo de procesos formativos. Esto genera una carga adicional en los equipos más experimentados. Pablo, enfermero de la Metropolitana, dice, ¿se podría haber hecho algo más, algo antes? Sí, traer ventiladores, capacitar sin el estrés de aprender haciendo. Pero nos pilló de sorpresa, aprendiendo en el camino. Detallando un poco más este tema de la formación, hay al menos tres fuentes de demanda de formación. Por un lado está el personal nuevo, que fue contratado para responder a la alta demanda, que muchas veces no tiene experiencia suficiente, en un ambiente muy tecnificado y muy complejo como la UCI. Hay funcionarios de otras unidades que son convertidos en UCI, o sea que en el plazo de unos días tienen una nueva realidad a la que no están acostumbrados. Y hay profesionales que son experimentados en pacientes críticos, pero que no tienen conocimientos del cuadro de COVID. Es decir, el COVID, digamos, deja a casi todo el mundo en una situación de ignorancia hasta cierto punto. A algunos más que a otros, pero a todos, de cierta forma. Marina, enfermera en Araucanía, dice, para ampliarnos a esta cantidad de camas críticas tuvimos que pedir apoyo a nuestros compañeros de la UTI y pasarlos a la UCI. Tratamos de capacitarlos en una primera instancia, pero la verdad es que nos empezaron a llegar pacientes y quedamos ahí en stand-by con las capacitaciones. Y los chiquillos tuvieron que asumir nomás. O sea, cualquier proceso normal de capacitación no pudo ser realizado, porque la demanda estaba ahí permanentemente. Entonces todo se construye, digamos, una estrategia se construye en el día a día, en reacción. Algunos otros efectos, la incorporación del personal nuevo o reconvertido genera un grado de reticencia hasta cierto punto y temor porque implica el riesgo en la seguridad de la atención. Ahora, si bien la incorporación del personal tenía el objetivo de reducir la presión asistencial, obviamente, y aumentar la disponibilidad de camas, el personal se sintió aún más sobrecargado. Pedro, médico de Antofagasta, nos dijo, aquí hubo que reclutar gente que no tenía ninguna experiencia en ventilación mecánica. Entonces la sobrecarga para ellos fue brutal. Niñas chicas, niños chicos que llegaban a su primer trabajo con pacientes gravísimos, con miedo, sin el concepto de que son pacientes graves y que no se puede esperar. Y eso de tener que estar encima, supervisando todo el tiempo, no te permitía descansar. Yo creo que una de las cosas que como equipo primero nos sorprendió, porque siempre cuando uno hace investigación cualitativa uno tiene una idea más o menos de lo que la gente puede decir, que se basa en parte en el prejuicio, en lo que uno va escuchando, pero una de las primeras cosas que nos sorprendió, que fue como un hallazgo, fue todo lo que la gente hablaba sobre el problema de la capacitación, el problema de la falta de conocimiento, el problema de tener que entrenar. ¿Cuáles son las formas de capacitación desarrolladas? Yo creo que hay mucho que aprender de esto. Retroalimentación, obviamente, directa, simulacros de pacientes COVID que se hacen antes de que llegue el primer paciente en algunos lugares, mentoría más individualizada. Hay una alta valoración de los cursos que ponen a disposición las sociedades científicas. O sea, las sociedades científicas tienen mucha llegada en este momento, en este contexto como de hambre de información. Y también el hospital digital es mencionado varias veces, especialmente por los equipos de UCI que están fuera de la región metropolitana. Pero varias competencias, obviamente, algunos insistían en que no era posible adquirirlas de manera virtual o de manera remota. Ahora, otro efecto tiene que ver con la complejidad del cuidado de pacientes COVID. Algunos factores identificados son, obviamente, las características de la enfermedad, las medidas para prevenir contagios en la comunidad, el efecto de la sobrecarga asistencial y la tensión entre el cuidado personal y el cuidado del paciente. Hay una presión asistencial, digamos que la presión asistencial y las características de la enfermedad se unen y generan una complejidad muy intensa. La presión al mismo tiempo impacta los estándares de trabajo y esto es algo sobre lo cual los trabajadores reflexionan mucho y reflexionan con un grado de amargura también. No se puede hacer lo que nosotros quisiéramos, lo que nosotros sabemos que se tiene que hacer en estas circunstancias. Limitan la posibilidad de una atención integral. Luna, enfermera de la Metropolitana, dice, el apoyo emocional
Pocos pacientes lo tuvieron. Cuidados básicos, por ejemplo, el aseo y confort del paciente, muchas veces no se pudo hacer. Había pacientes que pasaban semanas sin que se les lavara el pelo porque no había tiempo. Y claramente no era una prioridad, pero es necesario. No es un cuidado integral, son cosas que no se podían hacer porque no teníamos tiempo y no éramos suficientes personas. En el fondo hubo un tiempo súper crítico en el que lo único que hacíamos era como ya, pasar los medicamentos como para mantener al paciente vivo para el otro turno. Y así como varios testimonios que afirman cosas similares. En el hospital, la parte que es no COVID, que era como el servicio de medicina antes, ya la infraestructura no les da. Le decimos Vietnam, porque los pacientes están igual que en esas películas de guerra. Hay pocas camas, pacientes casi hacinados, y eso es lo triste de nuestra realidad acá. Ya, 5 minutos. Sí. Efectos personales, probablemente esto es de lo que más se ha hablado, efectos en la salud, bienestar de los trabajadores, así que no nos vamos a detener en los testimonios al menos, pero sí hay problemas emocionales y problemas de salud mental que son indicados directamente por los trabajadores, trastornos del sueño, síndrome de burnout, desánimo, cansancio permanente. El agotamiento también expone a situaciones de riesgo de contagio, como algún tipo de relajamiento que tiene que ver con el agotamiento, con el cansancio para seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Algunos elementos positivos en relación a estos factores personales: el trabajo en equipo se ve como un elemento positivo, compañerismo de cara a un contexto adverso, la gratificación de poder contribuir a dar respuesta a la crisis sanitaria, algunos gestos que nacen de la comunidad y que motivan a seguir trabajando. O sea, todos esos gestos pequeños de donar cosas, de mandar alimentación, de gritar en la calle, etcétera, son enormes en este momento para los trabajadores en estas circunstancias. Voy a pasar algunas propuestas estas son propuestas que hacen los trabajadores, y luego 2 láminas más, Francisco, así que me tiene un poco de paciencia. Propuestas para el nivel central particularmente, que hacen los trabajadores, porque una de las preguntas que nosotros le hacemos a los trabajadores fue ¿qué se podría haber hecho distinto? Y ahí hay un material muy rico con el que estamos trabajando. Inicialmente algunas cosas son, por ejemplo, tienen que ver con la coordinación de los servicios, es decir, que exista más sinergia entre los niveles de atención, porque los trabajadores de la UCI son muy conscientes que si están llegando tantos pacientes ahí, es porque hay una debilidad en el funcionamiento más macro del sistema también. Hay una necesidad de reorganizar recursos a nivel micro y macro. Más acciones anticipatorias, considerar las experiencias internacionales como con más seriedad, entenderlas mejor, mandar equipos, etc. Generar como un poco los anticuerpos ante la eventualidad de situaciones como esta. Abastecimiento oportuno de recursos, dotación de personal adecuada. Es decir, está lo que nos dijeron los trabajadores, pero hay mucho más que discutir en relación a temas como la formación, cómo se estructura la formación, incluso cómo se estructura la relación entre universidades y prestadores de servicios en contextos como la pandemia. Entonces, bueno, había como desaparecido, perdón. Quiero ir cerrando porque ya no quiero alargarlo más, quiero dejar algunas pistas un poco tal vez para que podamos discutir después con Eugenia, Óscar y Francisca. Los trabajadores, digamos que en estas circunstancias tan duras, tuvieron como varias realizaciones, como que se dieron cuenta de cosas. Yo creo que eso es importante también reconocerlo. Por ejemplo, una cosa que aparece en muchas entrevistas es que se dan cuenta del funcionamiento integral del hospital, de cómo para que la UCI funcione y se expanda, requiere y depende de la acción coordinada de distintos agentes. Y cómo los trabajadores mismos reconocen que hasta ese momento ellos estaban como muy encerrados ahí, como que esa era su función, ese era su espacio de confort, digamos, o su espacio más cómodo, sin antes haber interactuado, sin antes haber tenido la posibilidad de trabajar con otros pares. Entonces, esa cuestión es súper relevante. Otro tema son todas las críticas que le hacen los trabajadores directamente a la acción del gobierno en esto, que yo ya lo adelanté un poco con este tema de la disonancia, pero que aparece también en muchas entrevistas, particularmente porque los trabajadores ven que los mensajes del gobierno son en parte causa del exceso de contagio y el exceso de relajamiento, digamos, de las personas, y que eso tiene una repercusión en la UCI. Entonces, por un lado, se apuesta por la UCI como digamos, la respuesta por excelencia, donde se invierten más recursos y a la que se le da más atención,
pero sin considerar el efecto que eso iba a tener en las personas. Y algo que nosotros hemos visto y que los trabajadores insisten en esto es que no hay una inversión particularmente en capacitación, es decir, se aumenta la infraestructura, se compran ventiladores, pero no hay consideración del efecto como interpersonal que todas estas apuestas van a generar al interior de la UCI. Y un aporte que nosotros queremos hacer con este estudio es revelar justamente eso. Así que bien, muchas gracias por escuchar la presentación. Bien, muy interesantes los resultados, agradecemos la presentación de Cristian, y como les comentaba al inicio, la segunda parte de este seminario consistirá en un panel de conversación moderado por Ivonne Vargas, quien es coordinadora del proyecto, académica de la Universidad Católica, licenciada en Filosofía y magíster en Ética de la Universidad Católica de Lovaina, miembro de los comités éticos científicos de salud, ciencias sociales, arte y humanidades de la Universidad Católica. Y el panel contará con la participación de Noscar Navarro, especialista en enfermería en cuidados críticos del adulto, jefa de capacitación y desarrollo profesional de la Red de Salud Christus UC, y presidenta de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Bienvenida, Noscar. También participará Francisca Crispi, quien es médico y magíster en salud internacional de la London School of Economics, presidenta de Colmed Santiago, y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y nuestra tercera invitada es Eugenia Braille, doctora en Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en el Centro de Estudios da Metropolé de la Universidad de Sao Paulo, especialista en migración y salud, coordinadora del estudio sobre percepciones de los profesionales de la salud de la atención primaria con relación al COVID-19 en Sao Paulo, Brasil. Así que bienvenida también Francisca y Eugenia. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a pesar de que Marcela mencionó a Francisco dentro de la presentación del equipo, quiero insistir en presentar y agradecer la presencia de Francisco, quien es el coordinador del programa de simulación clínica de la Universidad de Chile, estudiante de magíster de salud pública de la UC y tesista, ¿no es cierto?, de este proyecto de investigación que nos ha acompañado en esta jornada de difusión de resultados. Les agradezco y les doy nada más cordial bienvenida a todos y todas quienes están escuchándonos, participando de este panel que vamos a discutir ahora, este panel de discusión, y los invito a todos y todas a escribir sus preguntas desde ya, si tienen preguntas hacia Cristian o Marcela, o la misma discusión que se vaya generando en este panel. Vamos a comenzar consultando, ¿no es cierto?, a Noscar un poco sus impresiones, ¿no es cierto?, acerca de lo que acaba de presentarnos Cristian y Marcela, sobre todo en un poco cómo estos resultados, ¿no es cierto?, que nos ha mostrado Cristian en este proceso de la investigación, ¿no es cierto?, y que está enfocado obviamente en la UCI, se vincula a lo que tú ves diariamente, ya sea en la clínica, ¿no es cierto?, la atención clínica directa, o también a través de lo que pasa con las sociedades profesionales, ¿no es cierto?, donde tú participas. Muchas gracias, Ivonne. Voy a agradecer primero que todo la convocatoria, que me hayan invitado. Después de escuchar la presentación de Marcela y Cristian, yo, bueno, conocí de alguna manera esta investigación en conjunto con Noelia Roja, de la Escuela de Enfermería también hicimos un esfuerzo por colaborar en el reclutamiento de las personas que pudieran contribuir a ser, digamos, parte de la muestra que ustedes tomaron. Y cuando me llegó esta invitación, la verdad es que, claro, yo la agendé y todo, pero tras escuchar los resultados que expone Marcela y Francisco, lo primero que puedo decir es tremendamente fuerte escucharlo, y fuerte por la elocuencia, Ivonne. La verdad es que es tremendo, me parece que habla mucho, mucho, mucho de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Yo, por supuesto, puedo de alguna manera dar el espacio de lo que ocurre en el lugar en el que yo trabajo, pero también me toca la escucha y también reunir la convocatoria de las diferentes intensivos y la ampliación de intensivos que se ha hecho a nivel nacional desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva.
Así que creo que son resultados profundamente elocuentes, que ganas de difundirlos mucho más en torno a las propias universidades, a los ejes de decisión, a las mesas técnicas donde se toman decisiones en políticas públicas, a visibilizar más parte de estos resultados, porque la verdad es que son sumamente elocuentes con la realidad que han tenido que vivir los intensivos y los servicios que también tuvieron que tomar el desafío de ampliarse, cada uno en su envergadura. Tuvimos unidades que tuvieron que partir desde 0 cama UCI hasta ampliar a 18, 20 camas sin tener un background que pudiera ayudarles en el tutelaje de esas unidades, otros con más, con menos experiencia, pero sin duda los relatos que ustedes convocan, y qué bueno que eligieron una metodología cualitativa que puede dar cuenta de esto. Nosotros tenemos lo numérico atrás y quisimos desde lo que es el rol de la SOCHIMI también, qué orgullo escuchar que tuvo impacto en los propios profesionales, en bajar la incertidumbre que ellos sentían en relación al manejo de los datos, etcétera, etcétera. La verdad que también es bien reconfortante, porque para muchos no significó varias noches de desvelo, duplicar, triplicar las cargas laborales. Por ejemplo, los datos de las OCHIMES, si ustedes supieran cómo los hacíamos, les prometo que era así, llamando 12 de la noche, 1 de la mañana, con un team de voluntarios y enfermeras que duplicaban y triplicaban sus jornadas para poder conseguir estos datos, y que de ello también es reconfortante sentir que fue un aporte en la manera en que el país y la comunidad de profesionales de nuestro país también pudo vivir estos momentos tan duros como la pandemia. Así que en términos muy generales, Ivonne, ¿qué apreciación me da la observación de estos datos? La verdad es que me quedo con una sensación de elocuencia enorme de cómo los datos que ustedes pudieron tomar, la verdad es que hablan de lo que se vivió en gran parte de los intensivos del país, y eso es solo por no poner una regla absoluta, es decir, que en todos los intensivos del país, probablemente en la mayoría. Muchas gracias. Francisca, quizás nos puedas comentar desde la perspectiva, ¿no es cierto?, ya de médicos que están también en este trabajo de UCI, y ¿cómo ves tú justamente esta sobrecarga de trabajo de la cual hacía referencia Cristian, y que nos ha impactado a todos, ¿no es cierto?, que tiene este doble impacto que se vincula tanto con la capacidad de cuidar, ¿no es cierto?, a estos pacientes dentro de una incertidumbre mayor, ¿no es cierto?, no solamente causada por la pandemia, el desconocimiento del virus, hoy su mutabilidad, y un poco quizás contrarrestarlo con lo que pasa hoy. Y también esta capacidad de estar constantemente capacitando a nuevos trabajadores de la salud, a nuevos, ¿no es cierto?, jóvenes, a quizás los médicos internos o becados que llegan y que tienen que tomar un rol más protagónico. Sí, bueno, muchas gracias. Primero agradecer al equipo investigador por la oportunidad de estar en este panel, y además valorar la temática de la investigación, que creo que pone en el centro la vivencia de los y las trabajadoras de la salud que han estado poniendo el cuerpo y el alma en esta pandemia. Sin embargo, no siempre creo que el discurso sanitario pone el centro en ese esfuerzo, pone el centro en ese desgaste, por lo que tengamos una investigación en el cual ese es el centro, creo que es sumamente relevante. Lo vinculo un poco con la medida, por ejemplo, hoy día sumamente contradictoria, en el cual con un 98% de las camas UCI ocupadas en la región metropolitana, se anuncia un desconfinamiento de 18 comunas, y creo que a veces en la misma comunicación, por ejemplo, cuando decimos vamos a expandir más y más camas, pero no está el foco en que las camas no son camas por sí mismas, sino que tienen un personal de salud, un equipo de salud que está detrás, que ha sufrido todo esto consecuencias de la pandemia, que creo que el estudio refleja muy bien y ha tenido que adaptarse de una forma impresionante. Cuando no ponemos el foco ahí, creo que se desvirtúa un poco dónde han estado los esfuerzos principales dentro de los equipos de salud. Creo que los resultados explican muy bien la vivencia que nosotros como gremio hemos percibido de los centros clínicos, la experiencia marcada en un principio por la incertidumbre y el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a otros. Ahí tenemos la experiencia de muchos colegas que nos contactaban, nos decían que estaban viviendo lejos de sus familias, que para no contagiar a un
familiar enfermo, habían tenido que cambiarse de casa, que también ver que en sus mismos edificios los trataban como un poco las personas indeseables, ya que pensaban que podían traer el contagio a sus lugares de residencia, por lo que creo que una primera etapa sobre todo marcada por ese miedo y la incertidumbre de al final cuáles son los efectos que va a tener esta pandemia en la salud por mucho tiempo. También hay una incertidumbre que creo que hoy día permanece, porque quizás la enfermedad la hemos podido manejar o entender un poco mejor. Hoy día tenemos más información sobre cómo se transmite, sobre la presentación clínica, a la cual se le agregan nuevas incertidumbres con la variante, por ejemplo, pero sí creo que permanece una incertidumbre con respecto a la estrategia por parte del Ministerio de Salud, y eso ha sido una constante, o sea, que a ratos ha tenido algunas luces, pero todavía nosotros como gremio, y creo que hemos sido bien claros en eso, todavía creemos que falta una estrategia sanitaria en la cual todos los trabajadores de la salud tengan muy claro hacia allá vamos, por esto se toman las decisiones, y las decisiones se toman con la mejor evidencia y con nuestros mejores expertos para que podamos salir lo más pronto posible de eso. A veces nosotros como colegio médico creo que nos hemos sentido un poco frustrados por ver que no es claro ese relato, y al no ser claro ese relato termina siendo terriblemente frustrante, sobre todo para los equipos de UCI, de urgencia, y también para la atención primaria, que está terriblemente sobrecargada. El que no tengamos claro que estamos todos remando hacia el mismo lado y que cada una de las decisiones está siendo tomada por el beneficio de la salud de la población, y eso creo que es algo donde tenemos mucho espacio que mejorar. También con respecto a la usificación de la respuesta, uno de los temas de la investigación, bueno, creo que en primer lugar es impresionante la capacidad que ha tenido el sistema de salud y los trabajadores de la salud para expandir camas. Eso, bueno, creo que la redistribución del personal fue... Todavía tenemos pediatras trabajando viendo adultos, traumatólogos que también están viendo pacientes UCI, y eso sigue estando en los centros, y a pesar de que la primera ola, que quizás fue su motivo de estudio, se reconocía mucho más, así como hay un dermatólogo viendo pacientes UCI, eso sigue pasando. En muchos centros hospitalarios todavía todo lo ambulatorio no está ocurriendo, y todos esos profesionales están viendo pacientes respiratorios, creo que con muchos esfuerzos de formarse y de colaborar en un área que no es la suya. También, bueno, en este mismo relato impresionante hay que decir que, por ejemplo, a nivel nacional pasamos de tener 1.000 camas ocupadas en abril del 2020 a más de 4.000 camas ocupadas ahora, por lo que han sido 4 veces más las camas que se han expandido, con un esfuerzo impresionante de los equipos de salud, que también ha estado acompañado de una infraestructura en los centros hospitalarios que no es acorde a esa expansión. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vemos los casos de muchos centros en los cuales profesionales de la salud, y ahí creo que los médicos y médicas en general somos bien privilegiados en términos de, bueno, sueldos, pero también en condiciones de descanso que tenemos en los centros de salud, porque normalmente no se privilegia, por ejemplo, a los técnicos paramédicos, y hemos visto casos de personal de salud que está durmiendo en los baños, durmiendo en un colchón en el piso, porque la capacidad UCI se expande, pero no se expanden así los espacios para el descanso y los espacios para poder tener por lo menos un aislamiento correcto entre el mismo personal de salud, y eso también creo que es algo que se ve en esta investigación, y que también lo hemos visto nosotros en los centros asistenciales de manera muy impresionante. También el tema de los recién egresados, como personas con toda la disposición han tenido que ponerse en tareas súper complejas, y ahí creo que se ha formado una colaboración entre las distintas generaciones para apoyarse, y las distintas especialidades, que ha sido bien importante. Y también destacar las dinámicas de colaboración en la formación. Creo que en esta pandemia, bueno, en muchos casos hemos visto lo peor quizás de muchos aspectos, en términos de que no hemos podido controlar la pandemia y vemos a veces las cosas negativas, pero también la pandemia ha sacado muchos, creo que
experiencias positivas de colaboración, de personas que se han puesto a disposición. Creo que ahí el rol de Xochimilco, por ejemplo, en términos de formación ha sido súper importante, de compartir su conocimiento, de generar cursos súper masivos. Las sociedades científicas en general, como Colegio Médico, hemos trabajado muy de cerca con ellas y valoramos infinitamente cómo, sin ninguna ganancia quizás que uno pudiera cuantificar, han tenido una disposición a compartir su conocimiento. Y nosotros como gremio creo que también hemos tenido una disposición muy grande a compartir tanto propuestas hacia el gobierno como también generar actividades de formación, de reconocimiento, etcétera. Y creo que eso es algo a relevar de esta pandemia, como no solamente ha tenido consecuencias terribles en muchos aspectos, pero también creo que ha sacado algo positivo, y si podemos destacar una cosa, creo que es la colaboración y también el compromiso de los equipos de salud, que realmente, bueno, como gremio no paramos de estar muy impresionados y agradecidos por cómo los equipos de salud han dado lo máximo en cada momento y han estado a disposición en condiciones terriblemente adversas. Siempre han estado del lado de los y las pacientes. Muchas gracias, Francisca. De todas maneras, recordar a Marcela y Cristian que si quieren responder, intervenir en algún momento, lo pueden hacer y abren sus micrófonos. Eugenia, quisiéramos conversar contigo acerca de un poco una mirada comparando en donde tú has trabajado también en las investigaciones en las que tú has participado, ¿no es cierto?, y que están en otros países de Latinoamérica, y que si nos pudieras comentar, a la luz de los resultados que han presentado Cristian y Marcela, similitudes, diferencias, cómo se ve el panorama en general en los otros países de Latinoamérica que sabemos han sido muy golpeados. Hoy día salía una noticia de que Perú es uno de los países que tiene la mayor cantidad de contagios, ¿no es cierto?, por población, y también de muerte por población. Entonces vemos cómo los países latinoamericanos también han sido afectados de una manera bastante importante en esta zona. Bueno, antes que nada quería agradecer a Marcela, a Cristian y a todos y todas por esta invitación. Me han gustado mucho sus presentaciones, y bueno, para mí es una honra y un gusto muy grande, porque hemos estado trabajando juntos y juntas en un capítulo que aún estamos terminándolo, pero he podido tener como un poco de contacto también con lo que está sucediendo en Chile, y bueno, esta cuestión de la mirada comparada en diferentes países de América Latina es muy interesante. Me gusta mucho que consideren también las voces de los usuarios y las usuarias, porque yo formo parte también coordinando el equipo de Brasil. Si bien soy argentina, estoy residiendo en Brasil en este momento, pero bueno, la mayoría de los equipos no han considerado las voces de los usuarios, ¿no?, de los servicios de salud. Entonces me ha gustado mucho eso de los equipos de Chile, del equipo de Chile, y me ha resultado muy interesante también cómo han elaborado la metodología, cómo han organizado los subgrupos. Se nota que es una investigación muy grande. Y bueno, un poco, tengo algunas preguntas que me fui anotando a medida que iban hablando, que no sé si las hago ahora o más adelante, pero sí encuentro bastantes similitudes y también encuentro bastantes diferencias, porque yo me encuentro en Brasil, que digamos, ya todos y todas saben, la situación en este país es muy grave, hemos superado las 500.000 muertes, y bueno, la situación política ha sido la causante principalmente de esto que estamos viviendo, ¿no? Brasil es un país que se ha destacado siempre por su sistema único de salud, sistema único de saúde, y por su capacidad de inmunizar rápidamente a la población, por su amplia capacidad a través de la atención primaria de llegar a todas las regiones del país. Y bueno, hemos vivido en carne propia, estamos viviendo aún los efectos, ¿no?, de la política en la salud. Y bueno, en ese sentido, obviamente, me surge también una pregunta para el equipo de Chile sobre cómo ha sido la repercusión de todo el movimiento que ha habido en Chile en este último tiempo sobre la salud, ¿no?, y sobre el combate a la pandemia. Eso por un lado para hablar de la situación acá en Brasil,
y bueno, obviamente estamos hablando de escalas muy diferentes. Acá el equipo de Brasil se ha enfocado más que nada en la atención básica, en la atención primaria, y comparto con lo que han dicho ustedes, es fundamental este tipo de atención, y he notado acá como unos temas puntuales que aparecen importantes, ¿no? Como el tema de la salud mental, el tema de la atención primaria de la salud como un aspecto fundamental a ser indagado, y los desafíos que se abren, ¿no? Que se abrieron el año pasado y los que se abren y se siguen abriendo, porque ustedes han hecho la investigación, digamos, han recolectado los datos durante el 2020, y bueno, continuamos viviendo la pandemia, y seguramente si repitiéramos entrevistas, ¿no? Si siguiéramos haciendo investigación, que sería lo ideal, encontraríamos bastantes diferencias, ¿no? En cómo fueron los primeros meses de la pandemia y lo que es ahora, digamos, donde se han aprendido muchas cosas. Y me ha gustado esto también que lo destaquen, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que hay para ver de positivo? Esos aprendizajes son fundamentales, y bueno, obviamente las metodologías cualitativas me parece que permiten captar estas vivencias que, como ha dicho Cristian, es muy importante escuchar, ¿no? Las voces de los profesionales que están ahí en la línea de frente. Y bueno, me han anotado algunas preguntas, no sé si las hago ahora, ¿sí? Bueno, por un lado, me surge una pregunta que tiene que ver cómo se han articulado las diferentes regiones de Chile en relación a esta permanente mudanza de protocolos y de qué hacer, porque en Brasil, digamos, una de las características del combate a la pandemia ha sido que el gobierno nacional no ha hecho nada, básicamente. Entonces los estados han tomado medidas por su propia cuenta. Entonces me genera esto mucha curiosidad, bueno, ¿cómo fue en Chile? ¿Han sido medidas articuladas o ha habido discrepancias en las diferentes regiones? Esto es la primera pregunta que fui anotando a medida que Marcela hablaba, ¿no? Luego me parece quería escuchar también un poco sobre cómo ha sido el proceso de aprobación del Comité de Ética, más pensando, no sé si viene mucho al caso, pero cuando escuchaba la presentación de Marcela, que hablaba tan detalladamente de la metodología y de los objetivos de la investigación, me da curiosidad, también comparando con cómo se lleva a cabo una investigación en salud en Brasil, que tiene, digamos, determinadas pautas, y sobre todo la cuestión del comité de ética es muy puntual, está centralizado, entonces hay un sistema nacional en donde se suben todos los proyectos. En fin, me interesaba saber cómo era esto en Chile. Y bueno, ya de la presentación de Cristian también esta misma pregunta como sobre las expectativas y la planificación, que todo el tiempo cambiaban, ¿no? Que una de las narrativas era que ninguna planificación fue adecuada, ¿no? Me hacía acordar mucho también a profesionales de la salud acá en Brasil, diciendo, bueno, ahí yo doy una disculpa, estoy intentando traducir en simultáneo el portugués al español, pero como bueno, ahí la verdad es que tenemos que entender que realmente nadie sabía nada. Entonces como que un poco estas directivas que venían del gobierno, realmente fue un momento, los primeros meses de la pandemia fueron un momento de desconocimiento total, ¿no? Y una pregunta, una cosa que me llama la atención, como hablando de la UCI, ¿no? De si han tenido información sobre el proceso de muerte y duelo, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados paliativos? Porque yo he trabajado muchos años con cuidados paliativos y con enfermedades crónicas avanzadas, y como antropóloga, ¿no? Pero bueno, entiendo que el manejo de estos pacientes es muy complejo, ¿no? Y eso genera una enorme carga, que también lo han mencionado bastante, esto de no estar capacitados, digamos, si bien hay personal, el personal no está capacitado para manejar esas tecnologías. Y bueno, también es una pregunta que yo me he venido haciendo a lo largo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo mueren estas personas, ¿no? Como cuando existe una ley de cuidados paliativos en diferentes países en los cuales se busca dignidad, ¿no? Para ese proceso del final de vida, y que el COVID justamente lo que trae es un enorme cuestionamiento sobre eso, ¿no? Personas que no han podido despedirse de sus familiares que no han tenido contacto, en fin, ¿no? Ya sabemos cómo es de doloroso este proceso, pero quería hacer esa pregunta.
porque me parece que tiene bastante que ver, ¿no? Han estado entrevistando a profesionales que trabajan en esos ámbitos. Y finalmente, bueno, en realidad tengo muchas preguntas, pero creo que estoy un poco excedida en tiempo. También me gustaría preguntarles cómo se ha intentado apaciguar los problemas en salud mental, ¿no? ¿Ha habido algún programa? ¿Ha habido asistencia psicológica online? Estoy pensando en programas que en Brasil existieron, existen, o se ha intentado, digamos, llevar a cabo, como Telepsi, específicamente enfocado a los profesionales del SUS, el Sistema Único de Salud. Entonces quería también saber sobre eso, y me imagino que igualmente es una demanda de los propios profesionales, ¿no? Y, y bueno, preguntar más que nada también eso, cómo se reflejan las desigualdades estructurales en esos resultados de la investigación, ¿no? Me imagino que en Chile, al igual que en los otros países de América Latina, hay una desigualdad muy grande a nivel de las diferentes regiones del país, y bueno, si sus resultados arrojan también alguna información al respecto. Bueno, me parece que eso nomás. Pero bueno, quería felicitarlos, Cristian, Marcela y a todo el equipo, porque la verdad es una investigación muy importante. Muchas gracias, Muchas gracias, Euge. Eugenia. Gracias también Sí, a la Marcela. Gracias, Ivonne. Y a Óscar también por sus comentarios y por sus preguntas. Y quizás yo voy a partir con el tema de la información. La pregunta que tenía la Euge acerca de qué pasaba con estos cambios, nuevos protocolos, ¿no es cierto? Y cómo se socializaba y bajaba la información a las personas finalmente, a los trabajadores y a las trabajadoras. Y allí te voy a responder desde los datos. La verdad es que nuestros participantes nos mostraron la habilidad que tienen los trabajadores de la salud para construir su propia red de comunicación. Aquí yo diría que además de que exista, ¿no es cierto?, un sistema formal que viene desde el Ministerio, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ceremis, y luego llegar a los hospitales, ¿no es cierto? También hay un boca a boca que tiene que ver con la información, por una parte, que transmiten las sociedades científicas, y también los especialistas con mayor trayectoria que le van informando a los jefes de cada una de las unidades. ¿Ya? Dentro de cada unidad, y esto me pareció súper interesante, me lo explicaba muy bien un médico internista que estaba trabajando en una urgencia. Me decía, nosotros tenemos un WhatsApp específico para actualización de protocolos. Es solo para eso, ¿ya? Y en ese WhatsApp específico llega información que dice, ok, a partir de hoy en adelante, el protocolo que estábamos usando hasta ayer con respecto al tratamiento con la droga A queda eliminado. No se vuelve a utilizar, la justificación es tal, y acá les envío los papers que lo sustentan. Así de organizado y de basado en la evidencia, ¿ya? Y de la misma forma, protocolos nuevos, ¿ya? De enfermería, por ejemplo, había una enfermera que nos hablaba, ¿no es cierto?, de qué pasaba con el cuidado de estos pacientes que a veces quedaban pronados, que para disminuir, ¿no es cierto?, la exposición de los trabajadores de la salud al virus, habían cambiado el protocolo del número de horas entre cada cambio de posición en una unidad. Entonces, en vez de cambiar a la persona de posición cada 2 horas, la cambiaban de posición cada 3 horas. Tenemos que pensar que es una persona que está inconsciente, que está utilizando ventilación mecánica, ¿no es cierto? Y que por lo tanto no se puede mover, y eso implica un daño en la piel. Y resulta que este cambio de protocolo de 1 hora de diferencia generó un aumento considerable de las heridas en la piel, de las úlceras por presión, en las zonas de apoyo, las caderas, los talones, los codos, ¿ya? Y frente a esto se dieron cuenta rápidamente que no podían seguir de la misma manera y tenían que volver y deshacer eso, y volver a las 2 horas, y eso se informa también a través de la línea del WhatsApp o de una videollamada en la que tienen que participar todos. ¿Ya? Después, ¿no es cierto, Cris, hacia alguien más? Por supuesto, Óscar, Francisca tienen experiencia ahí clínica mucho, mucho mayor que la nuestra. Con respecto a tu pregunta de los comités de éticas,
nosotros, estuve revisando, hicimos 3 enmiendas en total. A diferencia de lo que ocurre en Brasil, Eugenia, nosotros a partir de la aprobación de la Ley de los Deberes y Derechos de los Pacientes en Chile, todo proyecto de investigación debe ser aprobado por un comité. El comité que a nosotros nos corresponde está dentro de nuestra universidad, y fue allí donde nosotros presentamos nuestra solicitud para tener la autorización ética. Nos hicieron algunas recomendaciones, ocurre un proceso, ¿no es cierto?, de diálogo entre el comité y los investigadores, recibimos nuestra aprobación, y a medida que comenzó el reclutamiento y fuimos viendo cambios, ¿no es cierto?, epidemiológicos en las regiones donde había mayor contagio, o que el reclutamiento no nos estaba funcionando, que no teníamos suficiente cobertura, fuimos generando enmiendas. Esas son unas cartas breves que uno debe enviarle al comité, justificando la importancia, justificando por qué hay que hacer un cambio, qué es lo que se solicita y cuáles son las precauciones que se van a tomar con respecto a ello. Hicimos 3 cada una de esas enmiendas, implica que hay que esperar, por supuesto, porque no podemos realizar el cambio hasta no tener la autorización. Nosotros pensábamos que en Chile el proceso era un poco lento, ya ese proceso puede tomar hasta 3 semanas, en general fue bastante rápido. ¿Ya? Cuando conversábamos con el equipo de Reino Unido, el proceso con un equipo en Irlanda podía llegar incluso a tomar 2 meses, 8 semanas. Por lo tanto, consideramos que el comité de nuestra universidad es muy eficiente, y también sabemos que hay un esfuerzo que está haciendo el comité para dar respuesta rápida a los proyectos que tienen que ver específicamente con COVID-19. ¿Ya? Y ahora le voy a ceder la palabra a, no sé si Cristian, y tú de ahí vas respondiendo algunas otras preguntas. Sí, Cristian, si quieres comentar justamente lo que han dicho las 3 panelistas, ahí para Sí. que vayas. Sí, voy a hacer el intento porque obviamente es difícil y son varias preguntas y varias cosas que obviamente podríamos seguir desarrollando. Respecto al tema de salud mental, yo creo que es un tema importante. Ahora, nosotros solo nos atenemos a nuestros resultados. Ustedes saben que esta es una investigación cualitativa. Nosotros no aplicamos instrumentos para evaluar problemas de salud mental, como sí lo han hecho otras investigaciones que se han desarrollado en Chile, muy importantes. Ahora, lo que sí es fácil identificar cuáles son como las situaciones que llevan claramente a arriesgar un desarrollo de un problema de salud mental. Y en general los testimonios hablan de una baja preocupación al respecto de parte de las autoridades dentro de los hospitales, como pocos realmente instancias concretas de apoyo más personalizado, pocos espacios de descanso. Francisca también habló de eso un poco en su comentario. Poco reconocimiento también de la labor y de lo difícil que puede llegar a ser. Yo creo que obviamente es importante que evaluemos y midamos con la mayor prolijidad cuáles son los problemas de salud mental que están presentando los trabajadores, pero también hay que abrirse a discutir cuáles son las razones que generan esos problemas, cuáles son los factores que inciden en eso. Y no es ciencia de cohetes, como digamos, o sea, son cosas bastante obvias, que incluso uno se sorprende cuando se entera de la falta de ciertas cosas, la falta de ciertos espacios, los problemas con los turnos, la configuración de los turnos, etc. Alguien hablaba en una cita de Vietnam, ¿no? Y eso es bastante aclarador, porque es como, es una situación compleja, donde naturalmente van a haber angustia, cansancio, y uno puede incluso arriesgar una cierta psicologización a veces, cuando enfatizamos tanto como los diagnósticos de salud mental de los funcionarios. Y a veces en esa psicologización, ¿cuál es el problema con eso? Que entonces la respuesta es, no sé, pues poner a un psicólogo o poner terapia, cuando en realidad la solución es otra, ¿no? O sea, la solución más bien es abordar ciertas deficiencias que se arrastran desde antes y que se exacerban tal vez con la pandemia. Entonces, en relación a medidas concretas, nosotros entendemos que, lo digo basándome en lo que nos dijeron los trabajadores, una estrategia ministerial llamada Saludablemente, que incluyó la posibilidad de recibir o conversar con algún profesional de salud mental a la que podían acceder los trabajadores del sistema público.
Obviamente todas esas cosas sí son buenas y sí ayudan. Pero naciendo de una investigación quali, entonces nosotros sí ponemos el acento en estas otras cosas, ¿no? Yo creo que una cosa que tú preguntaste, Eugenia, respecto de la articulación, al menos desde los testimonios lo que uno ve es que no existió una planificación como integral y a nivel país. Particularmente en estos momentos, hay como el contacto que se da, lo facilitan particularmente las sociedades científicas, más que la autoridad en salud. Yo creo que eso es algo muy llamativo y es algo muy interesante, como de seguir explorando. ¿Qué pasa en situaciones de crisis donde agentes como las sociedades científicas tienen mejor capacidad, como mejor conectividad con la realidad de los centros de salud que la autoridad? Yo creo que eso tiene que ver con cuestiones políticas, que tú, Eugenia, también mencionaste en Brasil y que se repiten en Chile hasta cierto punto. Cuestiones de gestión de la comunicación política, más que gestión de la comunicación del riesgo, por ejemplo. Y que explican por qué muchas veces no hubo un reconocimiento de lo que estaba pasando, porque tal vez no era conveniente políticamente reconocerlo, así de brutal. Por lo tanto, son otros agentes los que no tienen esta necesidad de hacer gestión política, los que mejor se comunican y los que mejor resuelven problemas y los que mejor informan y educan. Y yo creo que ahí hay algo importante porque nosotros en general hacemos investigación para que el gobierno o el Estado tome mejores decisiones, ¿no? Operamos en ese modelo un poco. Pero si empezamos a pensar en estos agentes intermedios que tienen una cobertura tal vez más local, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a producir evidencia para ellos tal vez? Porque se demuestra en estas circunstancias que son ellos los que tienen mejor llegada. Entonces eso también es un desafío, yo creo que para la investigación, es un tema que no lo vamos a discutir tal vez tan en profundidad ahora, pero yo creo que es importante considerarlo. Eso por ahora no me estoy haciendo cargo de todo, pero para que sigamos, tal vez alcanzamos a conversar un poco más. Gracias, Cristian. Sí, Óscar también quería comentar algunas cosas de las preguntas que hizo Eugenia y de ahí vamos a pasar a las preguntas del público. Sí, en relación a lo que, bueno, aparte de las preguntas que Eugenia comentaba, espero también poder ayudar en la clarificación de ello. Yo creo que hay varios elementos que hay que considerar acá. Yo creo que uno, y que puede que gran parte de los entrevistados en aquel entonces donde estaban metidos en esta burbuja, coincido en que si hiciéramos esta investigación hoy en día los resultados claramente serían distintos. Ha habido una mutación también del relato. Nosotros con varios profesores acá en la UC conversamos sobre cómo también ha cambiado la épica de este relato desde cuando partimos la pandemia hasta ahora. Probablemente siempre decimos, si tuviéramos que poner un soundtrack, las canciones que se elegirían son distintas en el 2020 a las que elegiríamos ahora. Y en torno a ello, yo creo que hubo tal afectación del mercado laboral en términos del personal sanitario, que eso de alguna manera tiñó y sigue tiñendo cualquier posibilidad de que los tomadores de decisiones a nivel de las diferentes organizaciones sanitarias, acá no me estoy refiriendo al ministerio, sino de los hospitales, de las clínicas, también puedan proveer mejores condiciones para quienes atienden a los pacientes. Cada uno intentó improvisar algunas estrategias de acuerdo a los diferentes recursos que tenía, pero sin duda tenemos una escasez tremenda de enfermeras, de personal técnico. Ahí nos dimos cuenta que la especialidad de cuidados críticos parece que era muy relevante, incluso a nivel médico, que en general siempre la especialidad, digamos, está mucho más validada en la comunidad y en términos sociales, como que ahí aparecieron los intensivistas. Antes habitualmente ellos tenían que preguntar cuando un intensivista, ¿qué haces tú? Francisca lo debe saber bien. No toda la comunidad sabía qué hacía un intensivista, muchos ni sabían que existía. Entonces yo creo que también hubo una afectación del mercado laboral que tiñó bastante las experiencias que ustedes pudieron capturar.
Las coordinaciones interregionales, la verdad es que yo ahí puedo hablar desde la gestión que se intentó hacer desde nosotros como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Nosotros pertenecemos a un nicho pequeñito, que tuvimos también que construirlo. Tenemos una gran fortuna, y creo que es una fortaleza entre comillas, de la afectación de la pandemia en nuestro país, que somos un grupo acotado de intensivo. Afortunadamente nos conocíamos muchos. Obvio tuvimos que integrar a quienes ampliaron, pero es una comunidad bastante cerrada. Las UCI, de hecho, hasta hace poco eran cerca de 131 centros que tenían intensivo. Me imagino que si lo comparamos a escalas mucho mayores como Argentina, por temas geográficos, o Brasil, seguro que la coordinación es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, las coordinaciones interregionales, mientras, y en nuestra experiencia, mientras logramos que el órgano central se organizara, para nosotros también era fácil, y de hecho, nuestro presidente de nuestra sociedad científica de aquel entonces fue uno de los primeros promotores, también para hablar con jefe a jefe, es decir, por ejemplo, que el jefe de la UCI de Concepción tuviera la apertura para poder acoger a aquellos pacientes o aquella sobredemanda asistencial que estaba ocurriendo en la región metropolitana, y luego traspasar, digamos, ese nexo hacia, digamos, los gestores a nivel central. Pero en principio nosotros también intentamos ser, como sociedad científica, un puente, y creo que en los resultados que muestra la investigación de alguna manera se plasma. Nosotros hemos aprendido también, y puede ser que sea parte de los resultados, si aplicáramos esta digamos, investigación en este año, de a poco se han ido abriendo las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que hemos aprendido mucho mejor sobre los mecanismos de transmisión. Piensen cuando esto partió y era a tal nivel de incertidumbre. Yo recuerdo haber estado haciendo entrenamientos en mi lugar de trabajo en el que tampoco teníamos tan claro con los infectólogos cuál era la manera en la que se transmitía esto, cuáles son las reales medidas que hay que tomar. Había completa incertidumbre, un poquito palos de ciego, yo creo que estábamos todos dando, y hoy día no, y eso también ha ayudado que algunas unidades ya no sea un imperativo que la muerte se vive en soledad, y se ha podido integrar a la familia acotada, de manera muy protegida, pero hoy en día los pacientes están muriendo menos solos que hace un año atrás, y yo creo que la vivencia del personal sanitario ya es distinta desde ese punto de vista. Así que yo también tengo fe en que esta apertura paulatina también nos vaya dando nuevos aprendizajes en esta vivencia. Y si puedo hacer algún comentario respecto a la salud mental de los trabajadores, yo creo que todavía es un problema muy invisibilizado. Se menciona, se dice, uno escucha noticieros, va a foros, seminarios y se menciona, pero es como un efecto más, digamos, dentro de todo. Yo creo que está sumamente invisibilizado, que esa va a ser la gran pandemia, de hecho ya la estamos viviendo. El mercado laboral de los profesionales sanitarios está sumamente contraído, hay muchos que se han cambiado de labores, ya no se dedican a esto, han renunciado, las estrategias de retención son sin duda insuficientes, y los programas de salud mental que se han intentado instaurar, algunos a nivel central, otros también de la creatividad de las propias organizaciones, hemos fomentado pausas saludables, etcétera, etcétera, son sumamente insuficientes. Nosotros desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva intentamos también hacer un levantamiento o ponerle métrica a intuiciones que teníamos. El burnout era un fantasma que nos estaba acompañando desde el primer momento. Y nosotros hicimos 2 mediciones, por ahí nos han propuesto hacer una tercera o una cuarta del burnout al interior de nuestras unidades de cuidados intensivos, y la verdad es que no nos hemos atrevido porque creemos que también hay una responsabilidad de cómo gestionamos esos resultados y cómo aportamos a ello. En la primera medición, el 73% de la muestra que nosotros tuvimos contaba, digamos, con signos evidentes de burnout, y en la segunda encuesta eso ascendió al 87% de quienes trabajan en estas áreas. Entonces hay toda una responsabilidad de cómo nos hacemos cargo de esto, por eso yo insisto, la épica ha cambiado un poco, los relatos probablemente, si volviéramos a hacer una investigación cualitativa, las capturas que vamos a hacer sin duda van a ser muy, muy distintas. Así que hay un desafío grande posterior a que ya disminuyan los casos, que efectivamente logremos tener un control a nivel regional, y aquí no me refiero solo a Chile, sino digamos a todo el cono sur. Va a haber un segundo desafío que es poder recibir los vestigios de este incendio que nos va a quedar en el sistema de salud. Muchas gracias, Nóscar, por todos tus comentarios y poder contribuir también a este diálogo con los resultados de la investigación. Marcela, ¿querías comentar acerca de la muerte?
Algo muy breve con respecto a este tema. Efectivamente, como mencionaba la Nóscar, a partir de su experiencia, el tema de la muerte emerge continuamente en las entrevistas y de formas bien diversas, porque a veces la reflexión tiene que ver con qué terrible es tener que morir en soledad, y qué terrible que haya pasado al inicio de la pandemia, y ahora estamos implementando estrategias para que eso no siga ocurriendo. Eso es como una línea de relato. Otra línea tiene que ver con reflexionar acerca de qué les pasa a los trabajadores de la salud que no estaban acostumbrados a trabajar en unidades donde las personas fallecían, y que debido a la reconversión de unidades actualmente, o sea, al momento de la recolección de datos, sí estaban trabajando y enfrentando ese tipo de situaciones que eran nuevas para ellos, para las cuales no estaban preparados, porque el personal de la UCI de cierta forma está más familiarizado con la muerte. Ajá, y tienen los equipos, espacios que han ido construyendo con el tiempo, también de salud mental y también de debriefing, como de desempacar qué es lo que está pasando frente a esta situación. Pero a pesar de ello, hay algunos relatos que tienen que ver con lo doloroso que sigue siendo la muerte, a pesar de que es parte de tu trabajo. Ajá, y yo eso lo quiero destacar porque si bien hay trabajadores que refieren que están con burnout, eh, es, al mismo tiempo esta situación no deja de tocarlos, no deja de movilizarlos, ajá, para hacer algo diferente. Hay relatos que tienen que ver, por ejemplo, estaba mirando justamente ahora los datos y hay una persona, una médica de la zona sur de Chile, que dice que el hospital se reorganizó completamente y que hay áreas, ¿no es cierto?, donde antes no había UCI, que ahora sí las hay. Y esto suena muy bonito, pero también implica un estrés muy grande para los equipos que no están acostumbrados a atender a pacientes graves, que no están acostumbrados a ver morir. Pacientes murieron muchos. O sea, un fin de semana en una UCI murieron 6 pacientes. Y ese era un tremendo estrés para los equipos. Yo creo que ahí hay un tema del cual eventualmente nos tenemos que hacer cargo, porque estos efectos finalmente son acumulativos, y de la misma forma, ¿no es cierto?, en que los pacientes viven y sufren, el personal de la salud también le ocurre lo mismo. Entonces yo creo que es uno de esos temas, Eugenia, que tenemos un poco pendiente para el futuro y que también estamos tratando de desempacar nosotros como equipo para poder transmitirlo de la mejor forma posible, entendiendo que también hay muchos aprendizajes, como hablaba la Francisca, que es algo en lo cual no nos pudimos detener con toda la profundidad que queríamos en esta presentación, pero la lista de aprendizajes y de cosas positivas que se desprenden de la pandemia también es muy larga. Muchas gracias, Ivonne. De nada, Marce. Bueno, hay muchas otras cosas que nos gustaría seguir discutiendo, ¿no es cierto?, hoy día. O sea, está muy interesante la presentación de los resultados y los comentarios de todos los panelistas y panelistas acá. Pero vamos a pasar a las preguntas del público. Hay un par de preguntas para que puedan responder, siéntanse libres de responder todos quienes se sientan tocados o interpelados por la pregunta. Y la primera pregunta es una pregunta que está asociada justamente a un tema que nos preocupa a todos, ¿no es cierto?, y que salió en los resultados, lo que tiene que ver con las decisiones de la autoridad y cómo chocan un poco con la visión, ¿no es cierto?, de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud, quienes están trabajando, y también a veces con las sociedades científicas. Entonces, Manuel Capella pregunta, considerando el choque inicial y los varios discursos parecen señalar limitaciones en la respuesta de las autoridades, ¿qué tan politizadas o despolitizadas eran esas apreciaciones? Por ejemplo, giraban en torno a una suerte de agencia no humana, virus, o la situación nos desbordó, o se identificaba
a un grupo de poder, ¿no es cierto?, de decisión concretos como agentes de las limitaciones y decisiones que genera este sufrimiento. Es decir, si más bien estaba enfocado en el problema de la pandemia o si las autoridades identificadas, ¿no es cierto?, un poco los senadores, el ministro, etcétera, eran los más responsabilizados. ¿Qué implicancias podría tener esto en términos de acciones colectivas de diferente tipo? Sí, tal vez yo No sé, puedo, dale, Cristian. Sí. ya, quisiera responder. Primero darle gracias a Manuel, un abrazo, un amigo desde Ecuador, antropólogo médico también. O sea, yo creo que esto es interesante porque, a ver, algo que nos pasó a nosotros cuando empezamos a hacer el análisis es que nos dimos cuenta de que veníamos como con una carga muy negativa en relación a lo que esperábamos que surgiera. Porque obviamente este no es un tema como inocente, o sea, obviamente está políticamente muy cargado, ¿no? Está muy mediatizado también. Y lo digo como literalmente los medios han hecho de este uno de sus temas también a lo largo del tiempo. Desde un ángulo, desde un eje, enfatizando lo negativo. Entonces, una de las cosas que tal vez fue como una primera reflexión en el proceso de análisis fue cómo desembarazarnos un poco del prejuicio y reconocer sobre todo la agencia de los trabajadores. Reconocer la capacidad de cambio, la capacidad de aprendizaje, reconocer el ingenio, reconocer el optimismo, incluso que muchos de ellos mostraban en su entrevista. Entonces, como siempre, en el fondo la investigación es una invitación a sacarse esa carga. Yo creo que en relación al tema de la politización, esto es particularmente relevante porque lo primero que hay que decir es que los testimonios de los trabajadores no son equivalentes como a la posición política de la oposición. O sea, no hay ese grado de coherencia en relación a una crítica permanente del gobierno, no hay una intencionalidad de cuestionar al gobierno o de usar la situación que ellos estaban viviendo para debilitar la posición del presidente o algo así. No hay eso. Lo que hay es ser sinceros respecto a la situación que están viviendo y a partir de esa situación elaborar un cuestionamiento que no se da en todos los casos, no se da en todas las entrevistas, pero sí se da en algunas. Y particularmente se enfoca en cómo entender el que la gente para ese momento no estuviera tomando las medidas. Cómo entender el que la gente no estuviera asustada, por ejemplo. Ellos de cara a lo que ellos estaban viendo, que obviamente era muy atemorizante para cualquiera. Entonces la pregunta era, ¿cómo no? ¿Por qué esto sigue pasando? ¿Por qué la gente sigue llegando? ¿Por qué la gente no está tomando medidas? Y desde ahí venía la correlación con, pucha, en gran parte tiene que ver con los mensajes que está entregando el gobierno. Entonces esa era una de las fuentes de crítica, claramente. El resto eran también el tema de la falta de claridad en los mensajes, falta de claridad en la respuesta, etc. Pero yo diría que ninguna de las entrevistas había como una insistencia en este punto. Era como algo que se pasaba frente a ciertas preguntas, pero el resto más bien era más genérico. Entonces, yo creo que obviamente, y esto nos va a tener pensando mucho rato, yo creo, obviamente dan ganas de ser muy como polarizado en relación a este tema. De poner, por ejemplo, una interpretación totalmente como sociopolítica de este tema. Como que esto no es el virus, esto es el manejo del virus. Y poner toda la carga de la responsabilidad en el manejo y no en el virus mismo. Pero si uno empieza a mirar país por país, región por región, claro, son muy pocos los ejemplos de regiones que tuvieron un manejo perfectamente exitoso respecto de esto. Entonces, el virus sí es una realidad, y eso que yo soy sociólogo y estoy permanentemente poniendo más bien el énfasis en lo social, pero si yo respeto lo que dicen los trabajadores y lo que hemos visto en este estudio, entonces no podemos poner la carga 100% en el manejo. Porque incluso cuando hacemos eso, cuando la ponemos 100% en el manejo, ya no podemos incluso diferenciar ahí, ya qué específicamente, cuál es el problema específico. Eso como para esa pregunta. Muchas gracias, Cristian. Súper aclarador efectivamente de dónde se está visualizando este problema y este vínculo con la autoridad y con las decisiones de la autoridad, ¿no es cierto? O sea,
la población chilena ha tenido un rol que también confronta las opiniones de los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Y ahí vemos los mensajes más complejos. Hay un pequeño comentario, inmediatamente te doy la palabra, Francisca. Hay un pequeño comentario, dice: muy interesante los resultados, gracias por difundir y compartir el conocimiento. Francisca. Sí, yo quería comentar un poco con respecto a ese comentario, que creo que quedan como legítimas dudas de qué es lo que guía las decisiones que ha tomado el gobierno en varios aspectos, y creo que eso es secundario a que esta toma de decisiones ha sido sumamente cerrada y poco transparente. Cuando pregunta Manuel, por ejemplo, qué tan politizadas o despolitizadas son estas intervenciones o estas apreciaciones, o si es que hay como grupos de poder específicos y como detrás de esta toma de decisión, la verdad yo creo que hay dudas, porque toda la decisión de la pandemia se ha tomado en un espacio que es la mesa COVID, que es un espacio que no tiene actas, no tiene registros, no tiene participantes fijos que sean parte de las sociedades científicas, o que sean parte del consejo asesor, o que sean parte de los gremios. Y esa falta de transparencia de la toma de decisión creo que hace que se produzcan estas legítimas dudas sobre qué conflicto de interés puede estar detrás de la toma de decisión, qué fue lo que se sopesó, fue la economía en esta decisión, o fue el bienestar de la población, siendo estos no contradictorios. Yo creo que siempre lo primero es el bienestar en términos de salud, y así podemos mejorar la economía, por lo que creo que ese es el problema por cómo se han tomado las decisiones, que nos quedan esas dudas y cómo afecta eso en la adherencia que puede tener la misma ciudadanía a las medidas que implementan las autoridades, ya que estas medidas son sumamente restrictivas y quizás la ciudadanía en general las cumpliría más si es que entendiera y tuviera toda la certeza de que estas se están tomando con todos los expertos detrás, con representación ciudadana, y que no hay ningún otro interés de por medio. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver con qué tipo de intervenciones creen ustedes que son las mejores para abordar los temas de salud mental: psicoterapia, terapias complementarias, pausas saludables. ¿Se aplican, funcionan? ¿Qué ayuda creen es necesaria y de qué manera se podría implementar? Gracias por este espacio, muy interesante. No sé si alguien quiere comentar los temas de salud mental. Sí, solo, o sea, tal vez Marce me podéis complementar, pero yo creo que Dale. es algo que mencionamos hace un ratito. Yo creo que uno sabe más o menos las cosas que afectan y no afectan en un plano normal a los trabajadores de salud. La idea es que la idea es como poder cuidar un poco ese mismo ritmo en un contexto de pandemia. O sea, no es como que mientras sea posible sostener un ritmo de trabajo que permita pausas, que permita descanso, mientras sea posible también generar como acciones de reconocimiento y de soporte, yo creo que ya se va a resolver gran parte de la demanda de salud mental. Ahora, obviamente que intervenciones más especializadas, en la medida que son necesarias, hay que ponerlas a disposición. Marce, no sé si queréis complementar. Sí, yo diría que ahí solo complementar dos cosas. Uno, que no hay una estrategia genérica que les sirva a todas y todos los trabajadores, no solamente por características individuales y del lugar donde están trabajando, sino que también del lugar donde están residiendo. La situación que ocurre en Santiago es distinta a la situación de la zona sur o de la zona norte, y a partir de los relatos lo que nosotros pudimos levantar fue que hay distintas estrategias y que algunas sirven y otras no sirven mucho, por una parte, y lo otro que pudimos identificar es que existe también una falta de planificación con respecto a las estrategias que se han implementado. Entonces, debido a que han sido poco planificadas y que en general han ido respondiendo a la demanda de los trabajadores en sus espacios locales, la respuesta frente a esas estrategias no ha sido la esperada por parte de las autoridades.
porque hay elementos que están en tensión. Ejemplo de ello, por ejemplo es cuando en una UCI invitan, ¿no es cierto?, a que vaya un profesional psicólogo, psicóloga, por ejemplo, a realizar o a estar disponible para las personas que están en turno. Sin embargo, conociendo la situación en que se encuentran los trabajadores, ¿cuándo van a salir durante el turno a poder hablar con este psicólogo? No es la mejor forma de ofrecer ese servicio que puede ser relevante para algunas personas. Ya puede ser que esas personas necesiten una intervención en crisis, algo breve, ¿no es cierto?, que quieran desempacar lo que les está pasando, pero en el horario del turno más bien genera lo contrario, genera mayor nivel de frustración o estrés el no poder acceder a un servicio que saben que necesito, pero me ponen una barrera estructural para poder acceder a este. Pauli, no sé si quieres agregar algo más. Gracias, Marce. Yo agregaría lo que tú comentaste, la necesidad de ofrecer estas intervenciones a tiempo, ¿cierto? Cuando las personas están, primero basadas en las necesidades que se recogen y en el momento adecuado. Muchos de los relatos indicaban que eran medidas tardías. Y tal como señalaba Marce, en respuesta a una demanda organizada ya por los trabajadores. Muchos de ellos compartieron que fueron autogestionadas, con espacios hasta recreativos, como, no sé, una cama para saltar, entre otras cosas que les permitieran desvincularse un rato de la práctica, sobre todo en turnos tan extensos como los de 24 horas que tuvieron que enfrentar en muchos de los servicios. Así que solo agregaría eso. Gracias, Paulina. Una última pregunta porque ya estamos llegando al final de nuestro seminario, pero me parece interesante rescatarla y quizás responder brevemente Cristian o Marcela. Jocelyn de la UCI del Hospital de Pitrufquén nos pregunta, de acuerdo al estudio, ¿pretenden llegar a la mesa de salud para integrar nuevas ideas según los datos recaudados en cuanto a la salud mental y física de los funcionarios? Interesante la pregunta de Jocelyn, bien interesante. Yo creo que, voy a hablar por mí, pero creo que represento la opinión del equipo, que claro, si nos invitaran a presentar nuestros resultados en ese espacio sería fantástico. Que en este momento lo que más nos interesa es poder diseminarlos con las sociedades científicas y con los y las trabajadores de la salud que están viviendo, ¿no es cierto?, en el día a día, y en un rol protagónico lo que implica enfrentar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Es por eso que también tenemos planificados otros seminarios para seguir mostrando los resultados de este estudio, que es bastante amplio en términos de las diferencias en las distintas unidades que existen. Eso, no sé, Cris, Pauli, si quieren agregar algo. Sí, yo creo que, bueno, este fondo nace con un origen bien claro, que es justamente generar insumos y aportes para mejorar o enriquecer la respuesta a la pandemia. Por lo tanto, hay una promesa ahí de por medio, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a estar disponibles para que los resultados tengan la mayor cantidad de efectos posibles, que hagan una diferencia, donde se pueda, pero al mismo tiempo, y lo que decía Francisca un poco entrega un buen contexto de eso, es difícil imaginar el espacio de incidencia cuando no está tan claro cuál es, en el fondo, cuando no está tan claro el origen de las decisiones. Entonces, eso le pone límites también hasta dónde se puede incidir, porque es incidir dónde, en el fondo. Ahora, sabemos que hemos recibido muchas invitaciones y estamos muy contentos de distintos grupos para compartir esto, y para nosotros eso ya es incidencia hasta cierto punto, porque esto se trata también de colectivizar, de generar una discusión con quienes están siendo más afectados, y probablemente vamos a seguir en ese camino, pero garantizar una incidencia ya en la toma misma de decisiones es algo que un poco escapa a nuestra capacidad. Muchas gracias. Muy cortito, y bueno, a propósito de lo que menciona Cristian, yo solo instarlos, por favor, a difundir esto, quienes podamos colaborar en esa difusión, vamos a estar abiertos a ello, porque, insisto, son resultados sumamente valiosos, le ponen un relato, a algo que se respira dentro de los ambientes de salud, y que realmente creo,
entiendo lo que Cristian comenta, pero siento que hay que seguir tocando puertas, siendo también muy coherente con la conciencia del valor de estos datos. Así que sí, los insto también a que ojalá puedan continuar esta etapa de difusión del estudio. Muchas gracias, Óscar. Y también recordar que este es un estudio en salud pública, o sea, hicimos entrevistas a trabajadores que trabajan en el sistema público de salud de nuestro país, que es un sistema que ya venía forzado, ¿no es cierto?, ya venía saturado por una serie de problemas que tienen que ver con cómo es nuestro sistema de salud, que está dividido, que no vamos a discutir acá, pero que tiene a trabajadores que están en constante esfuerzo, y entonces este es un esfuerzo bastante grande el que han hecho en la pandemia para sostener, ¿no es cierto?, el cuidado de las personas y la salud de la población. Y ahí también es importante entender toda esta información, y lo que decía Cristian al principio, lo que nos interesa es realmente mostrar esta voz de los trabajadores de la salud para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer las vivencias de cada uno de ellos. Estamos llegando al final de nuestro seminario. Muchas gracias a todos aquellos que hicieron preguntas, y le dejo la palabra a Francisco. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, agradecemos la amabilidad de nuestros invitados. Fue muy valioso escuchar sus visiones en esta materia, en sus respectivos roles, desde donde aportan también en la respuesta a la pandemia. Antes de que se desconecten también los panelistas, Óscar, Eugenia, Francisca, avisarles que en el chat y en sus correos hay un link para que podamos reunirnos muy cortito para despedirnos y hacer un cierre post-seminario. Y ya para cerrar el seminario propiamente tal, la doctora Paulina Bravo, profesora asociada y directora de investigación y doctorado en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, nos compartirá algunas palabras de cierre. Muchas gracias, Francisco, y gracias también a los expositores y las comentaristas de lujo que tuvimos hoy, además de todos los asistentes. Llegamos a superar los 70, así que este sin duda es un tema que causa interés y convoca a muchas personas a lo largo de nuestro país y región. En primer lugar, yo creo que es importante destacar en este proyecto la complejidad del diseño, ¿cierto? Un estudio cualitativo que se realiza en medio de una crisis, intentando justamente convocar a los que estaban probablemente siendo más afectados por la crisis, que es los que estaban dando respuesta a esta. Así que el esfuerzo por poder tener ese nivel de representatividad y también variabilidad de los distintos sectores y regiones de Chile, creo que es importante valorarlo, y como dice Óscar, poder continuar con esa difusión. Además, la colaboración internacional que se establece con el Reino Unido principalmente, pero con todos estos otros, la decena de países que se agregan en la región y en otros lugares del mundo, también hace que este estudio tome una relevancia distinta. No es muy común tener estudios cualitativos multicéntricos, así que esto también hace la experiencia y la comparación de experiencia muy interesante a la luz de la investigación. Y luego ya desde la práctica y recogiendo la experiencia de los propios trabajadores, me parece muy interesante relevar esta etapa de incertidumbre que muy bien nos comentaba Cristian al inicio de su presentación, que no solamente afectó, ¿cierto?, a nuestra comunidad general, sino también a los profesionales de la salud. Había un comentario en el chat justamente relacionado con la alfabetización de la comunidad. Aquí podemos ver cómo incluso para los profesionales eso puede ser una barrera para seguir ciertas medidas preventivas, pero también barreras para ver cómo entregar un cuidado de calidad. Así que creo que eso, en términos de otras crisis que pudieran afectarnos, también es importante poder considerarlo. Y luego aparece el espacio, ¿cierto?, de entrenamiento y capacitación de los profesionales, que nos muestra una falta de lineamiento político, tal como comentaba Eugenia y también se recogía en el chat, que hace que sea necesario poder crear espacios que den una respuesta rápida a las demandas de entrenamiento, pero que eso no puede ser improvisado, ¿cierto? Así como no puede ser improvisado el apoyo emocional y afectivo que se le entrega a los trabajadores, tampoco puede ser su capacitación. Y probablemente recoger esta experiencia, como mencionaba Óscar, de las sociedades científicas y poder darle una estructura de respuesta rápida a esta y otras crisis sanitarias que probablemente vamos a vivir en el mediano y largo plazo, pueden ser anticipadas y planificadas a nivel institucional. Pero se debe destacar también la capacidad de respuesta rápida de los trabajadores de la salud para poder, con los medios disponibles,
tener una respuesta adecuada que les permitieran entregar servicios de calidad a la comunidad. El uso de la tecnología como el WhatsApp, la conectividad y la conexión de los distintos profesionales a lo largo del país, y un aspecto importante que también se recoge en los relatos, la creación de confianzas dentro de equipos cuando se sabía que habían otros que conocían menos sobre el sistema o menos sobre los servicios UCI. También me parece importante poder destacarlo y agradecerlo a nuestros colegas trabajadores de la salud. Y finalmente quisiera reconocer, a partir de las experiencias que nos entregan estos trabajadores a lo largo del país, el esfuerzo que se realiza en vez de, desde la mirada más politizada, crear rivalidades entre distintas regiones del país por quién responde mejor y quién sonríe más frente a una crisis como esta. Ya vimos en las noticias, ¿cierto?, algunas desafortunadas declaraciones que no permiten reconocer realmente el esfuerzo, y no tratando de ponerlo en el ámbito del heroísmo, sino más bien del profesionalismo de nuestros trabajadores de la salud, que finalmente lo que nos permitiría hacer este reconocimiento de este esfuerzo y profesionalismo es asegurar a nuestra población un acceso a servicios que son de calidad y que no solo recogen la dignidad de los usuarios, sino también de los trabajadores que prestan servicios y cuidados altamente humanizados y de calidad, y también basados en la evidencia científica. Así que espero que estos resultados puedan seguir informando a otros grupos, que se puedan reconocer en esta experiencia, que no creo que son atemporales. Hay algunos factores que podrían haber cambiado, pero hay otros que se mantienen y probablemente se agudizan, como la fatiga que causa, ¿cierto?, la propia epidemia. Así que muchas gracias al equipo de investigación y espero que estos resultados puedan aportar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de nuestros usuarios. Bien, con esto cerramos nuestro seminario de hoy. Agradecemos a todos por el interés mostrado en la actividad y que tengan una muy buena tarde.